Buenas tardes. Bueno, vamos entonces a hablar del plasma fresco congelado. Este es un componente sanguíneo que, como su nombre lo indica, está congelado. Se congela, luego se obtiene la unidad. Esta unidad se obtiene después de volver a centrifugar la sangre que estábamos fraccionando y contiene de los factores de coagulación, contiene una pequeña cantidad de todos. Al congelarse, pierde, bueno, en ese momento no, pero que sabemos es una proteína, cuando se descongela, pierde el valor nutritivo que pudiera tener el paciente, se pierde. Y de repente yo veo a mí o pretenden transfundir plasma fresco congelado porque el paciente tiene nutrición, el plasma fresco congelado. Lo que necesita esa persona probablemente dentro del aporte, sabiendo la es un déficit calórico proteico, pues sí, debe faltar albúmina porque las proteínas plasmáticas, la albúmina tiene alta relación con el estado nutricional de una persona y entonces una persona desnutrida, pues albúmina y otras proteínas. Entonces, el plasma fresco congelado antes de ser congelado. Cuando se congela, todavía la puede preservar, pero al descongelarlo, como a 37 grados centígrados, es cuando ya se pierde, ocurre una proteólisis, pierde el valor, digámosle así, nutritivo, porque ya no tiene algo. Si se descongelara así solito, en refrigeración, tal sí conservaría las propiedades, pero se tiene que descongelar a 37 grados centígrados. Esa es la razón por la cual no sirve para un estado de desnutrición. Solamente sirve cuando el paciente tiene eh, relacionados con la coagulación y que se identifican los tiempos de coagulación, TP, TTP están prolongados, pues es cuando se puede utilizar plasma fresco congelado porque probablemente vaya a entrar a quirófano. Si no, tampoco es necesario someterlo al riesgo de una transfusión. El plasma fresco congelado, cuando nosotros extraemos la sangre del doctor, se debe congelar antes de 6 horas de unidad. Si la unidad la obtuvimos a las 9 de la mañana, no pueden pasar más de 6 horas para que se congele. Si por alguna razón se atrasa el proceso de fraccionamiento, ya no se puede congelar porque pierde de contener factores de coagulación, que actualmente su nombre más correcto es procoagulación, pero coagulación, pues bueno. Este plasma, o precisamente por ser plasma, antígenos del sistema BO, solo que estuvo contaminado. ¿Cómo contaminado de qué? Pues eritrocitos. Si ustedes ven, tiene una coloración más o menos como amarilla, pero transparente. Sí se ve un poco claro porque está congelado. Entonces, cuando macroscópicamente se ve un poco rojizo, esto de eritrocitaria. Y ya sabemos que los eritrocitos tienen antígenos, entonces estaríamos transfiriendo a cuerpos y antígenos. Y transfusión son los antígenos. Entonces, por eso el plasma, pues más bien nada de eritrocitos. Macroscópicamente, si tú lo ves así en esta tonalidad, aquí parece es porque lo que está congelado. Entonces, al tomar la foto, pues aquí sombras, se ve raro, pero en realidad todos están como estos medios, con tonalidad como amarilla transparente.
si se ve un poco rojizo, pues ya estaríamos hablando de contaminación eritrocitaria. Desde que nosotros tenemos el plasma antes de congelarlo, si se ve contaminación eritrocitaria, en ese momento ya lo congelamos. Si macroscópicamente se ven, pues desde luego podemos observar seguramente tiene. Entonces, por eso, si macroscópicamente decimos que tiene contaminación eritrocitaria, lo ocupamos para transfundir. Este plasma fresco congelado y de eritrocitario al adulto se transfunde por unidad. Este plasma tiene en promedio 200 mililitros, transfundimos una unidad. La dosis pediátrica es igual que el concentrado eritrocitario de 20 pesos y pues depende. Para transfundir plasma fresco congelado, les decía yo hace un momento, es porque se ven los tiempos de coagulación prolongados. Nos basamos en el TP. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir qué factor de coagulación inicia precisamente la coagulación en una persona? Pues el que inicia el factor de coagulación, nos han enseñado, y a ustedes se los enseñaron en Bioquímica 2, nos han enseñado que hay una vía intrínseca y una vía extrínseca. En realidad eso también actualmente ya no se usa. Eso se sigue usando, pero como para fines didácticos, como que comprendamos el proceso de hemostasia, pero actualmente ya es un concepto viejo hablar de eso, de vía intrínseca, extrínseca. Ya no, por eso les decía yo también, ya no es actual, ya de factores de coagulación, sino procoagulante. Pero bueno, se sigue utilizando y mientras el libro no diga ya lo uses, pues está bien, lo seguimos utilizando. Bueno, ética de hablar de vía de intrínseca, extrínseca. La que es intrínseca es la que ocurre simplemente en un tubo. El hecho de poner una gota de sangre en un tubo de el vidrio activaba el proceso de coagulación. El hecho de ponerlo ahora en un tubo de que ya es de plástico, pero que tienen en las paredes a factor activador de la coagulación, pues precisamente se activa la coagulación. Y en el caso de una persona, cuando ocurre una lesión muscular y entonces la hemorragia y con ello los procesos tendientes a formar un coágulo para así esa lesión vascular, pues se empieza por la vasoconstricción, no son suficientes porque la hemorragia es, o la lesión vascular, mejor dicho, es más amplia y no es suficiente las acciones sanitarias para formar lo que antes también se llamaba cascada de la coagulación, que hoy día se llama fase fluida. Esa fase fluida de la coagulación se inicia el contacto que tiene esa lesión muscular con, por eso se le llama extrínseca, porque ocurre por el vaso. Únicamente muscular, digamos como que la integridad del vaso sanguíneo obviamente se interrumpe y cuando te corta, ¿no? Se queda como hacia afuera, esos bordes de la herida, ¿no? Por el cual empieza a sangrar la persona, esos bordes como que se hacen hacia afuera, por decirlo así. Entonces, cuando se hace afuera, se activa esa vía de coagulación y eso se inicia con el factor 7, entonces, que se activa el factor 7. Entonces, ese factor es el que más hay congelado y por eso se utiliza cuando el TP, desde luego que los dos, pero el TP
como estudio de laboratorio es el que mejor representa la condición clínica del paciente prolongado. ¿Qué tan prolongado? Bueno, 3 segundos arriba del valor de referencia laboratorio que está acudiendo. Su valor es 12 segundos, más de 15 segundos ya es necesario confundir. 13, si tiene 14 y no va a entrar a quirófano, no es necesario. 15, 3 segundos arriba del valor de referencia que tenga el laboratorio, es necesario transfundir. Lógicamente que congelado, entonces ahí tenemos otro tropiezo. Ayer le decía yo que necesitábamos 45 minutos para poder entregar una unidad. Ahora el plasma, aparte de 45 minutos, necesitamos mínimo 10 para descongelarlo. Entonces, en la medida de lo posible, desde luego, a las condiciones de lo posible, hay que avisar al banco de sangre el horario de transfusión, cada 8 horas, 3 días. Es conveniente en la solicitud de transfusión anotar periodicidad, el horario en la medida de lo posible. Y digo esto porque puede ser que el paciente llegue en el de shock por hemorragia, obviamente el estar perdiendo sangre, es lo que llamábamos en los donadores total, pues se van a ir con los eritrocitos, los coagulantes, las plaquetas, todo se pierde. Obviamente ese paciente, pues lógico que no sabían que lo iba a recibir, entregar lo más rápido posible. Entonces descongela, lo entregamos. Pero cuando es programada la transfusión de plasma, hay que avisar antes para que justo en el horario que ustedes van a transferir el plasma. Sepan que una vez se descongela, no se puede volver a congelar. Entonces necesitan confundir su paciente. ¿Alguien sabe la vida media del factor 7? Miren que yo les cuento lo que se ve en bioquímica 2. Ahí se ve lo que le llaman cascada de coagulación. ¿Alguien sabe la vida media del factor 7? ¿De cuántas Bueno, el factor visitas? 7, acuérdense que levanten la mano para que hablaron dos al mismo tiempo y no me enteré de ninguno. Bueno, no sé. La vida media del factor 7 va entre 6 y 8 horas. Entonces, si más fresco congelado, pues debe ser en ese horario, entre 6 horas máximo cada 8 horas. Eso quiere decir que si ustedes lo transfunden 24 horas, no tienen idea de lo que están haciendo. Ahí cuando Banco de se da cuenta, el médico tratante no tiene idea. Entonces, si van a transfundir plasma fresco congelado, máximo cada 8 horas, idealmente cada 6 horas. Y obvio, pues avisen ese horario para que el banco les tenga listo el plasma y no lo a 12 horas. Y plasma fresco congelado. Luego tenemos el concentrado plaquetario, que contiene plaquetas. Antes. El plasma fresco congelado tiene una vigencia de acuerdo al congelador. Si el congelador desde de las plaquetas, pues la temperatura máxima que alcanzan esos congeladores es de menos 28 grados centígrados. Congelador que es un banco de sangre, pero bueno, aquí en México ya saben, somos buenos para, eh, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. No, no tiene improvisar. Bueno, en ese congelador una vigencia de 3 meses. Cuando el plasma se mantiene en un ultracongelador, que es el de sangre, ese congelador alcanza hasta unos 79 grados centígrados. Si es ese congelador se puede mantener un año, lógicamente sin
Entonces, esa es la vigencia. Pero una vez que se descongela, solamente está vigente 6 horas. Suponiendo, ustedes lo van a transfundir a las 2 de la tarde. Bueno, a las 2 de la tarde su paciente presenta fiebre y deciden, está bien. Si lo acabamos de descongelar en no sé, 1:45, por ejemplo, porque lo iban a ocupar a las 2, les avisan al banco que en este momento no, porque su paciente tiene fiebre y deben diferirla a que se le pague. A lo mejor medios físicos, pues a lo mejor se tarda 1 hora y lo ponen a las 3. Bueno, todavía, no hay problema. No, el banco de sangre les guarda ese plazo 6 horas. Después de eso ya ni vaya, porque ya no se más tarda descongelado 6 horas. Entonces, pues hay que siempre que se va a transfundir el paciente, es pues situación especial. Bueno, entonces del plaquetas, lógicamente el paciente tiene trombocitopenia. ¿De cuántas? Para decir que el paciente tiene trombocitopenia y que es necesario transfundir. De acuerdo a la guía clínica, ya saben que hay guía clínica de todo, clínica para el uso de la sangre, que está en internet, ustedes la pueden consultar. Está la oficial 153, que también la pueden consultar. Bueno, entonces, que tiene trombocitopenia, para que se decida su transfusión, debe de 50 plaquetas y que vaya a entrar a quirófano. Obviamente, si entrar a quirófano tiene riesgo de sangrado. Sabemos que en todo promedio, normal, entre comillas, máximo de 500 mililitros, que el paciente pues no va a presentar ninguna alteración hemodinámica por ese sangrado. Entonces, si tiene menos de 50 y va, se transfunde. Si tiene menos de 50,000, no va a entrar a quirófano, pero sangrado, se transfunde. Tiene menos de 50,000, ni va a entrar a quirófano, ni está sangrando, no se transfunde. Y pacientes con 100,000 plaquetas que lo quieren transfundir. Ni la guía ni la norma dice que el paciente se transfunde. Y pues otra vez tenemos que dialogar el banco de sangre y el médico tratante. El banco de sangre siempre les va a sugerir, no les dicen no, porque ay, médico. Miren que yo soy médico, pero lo primero que dice el médico, no quieres que yo transfunda a mi paciente. No que no quiera, yo te quiero a ti. Tiene 70,000 plaquetas, no lo vas a operar, no está sangrando. Mejor averigua que tiene trombocitopenia. Eso es lo importante en este momento, porque el paciente tiene un problema relacionado con la trombocitopenia. No entra a quirófano, no tiene riesgo de sangrar, en este momento está sangrando. Siempre, pues es investigar la causa para que ataques la causa. Entonces, sí, bueno, el transfundir, la dosis va a ser en los niños igual, 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso. En el adulto va a ser un concentrado por cada kilogramos de peso ideal, porque el paciente si pesa 150, 15 concentrados paquetarios, le vas a transfundir de acuerdo al peso ideal promedio. En México, en un hombre adulto, promedio hablamos de 70, 80 kilogramos. Por supuesto que puede pesar más o puede pesar menos. Estamos hablando de mujer mexicana, es la mayoría de las veces chaparrita, debería de pesar máximo 50 kilos, que luego pesamos más. Bueno, hablamos de peso y de promedio. Entonces, de 5, el hombre hablamos de 7 por dosis. Cada concentración de plaquetas promedio entre 5,000 a 10,000 plaquetas. Si le transfundimos 5, Brisa, ¿cuántas plaquetas va a aumentar promedio?
10,000. Perdón, nada más oí el 1000. O sea, por cada paquete van a ser 2,000 el que aumentan, o estoy mal. No, pues ni estás poniendo. José, el del átomo, ¿cuántas plaquetas mínimo va a aumentar tu paciente con 5 concentrados plaquetarios? Mínimo. José Antonio, creo. El del átomo, amigo. Ah, ¿cuántas plaquetas mínimo aumentaría tu paciente con 5 concentrados plaquetarios? Bueno, mínimo 50,000, porque aumentan 5,000 cada concentrado plaquetario. Si ponemos 5, perdóname, ay, discúlpame que me puso 25, efectivamente 5 por 5, 25, discúlpame. Máximo 50, porque 5 por 10 pues sería 50, entonces entre 25 y 50,000. Entonces, si tenía 40,000, pues máximo 50 va a tener 90,000. Si no está sangrando el paciente y lo confundieron porque tenía 40,000 e iba a entrar a quirófano, durante la cirugía sangró la cantidad promedio, al otro día hay que hacer otra biometría para de control y checar que efectivamente pues hayan subido sus plaquetas. Si no subieron, como les decía, pues debe investigarse la causa por qué no están subiendo las plaquetas. Eso lo vamos a ver en el tema de patías. Entonces ahí vamos a hablar de pacientes con trombocitopenia y sí, una de las razones por las cuales su paciente, a pesar de estarle tratando plaquetas, no ha desangrado en una cirugía más allá de sangrado normal, ¿por qué no subieron? Obviamente, si hoy tiene hemorragia y se transfunden plaquetas y mañana le hacen un control, pues probablemente estén igual que hoy o un poquito más bajas. Entonces, pues obviamente si estuvo sangrando hoy, para probable que esté igual que hoy o tal vez sí haya subido porque se detuvo el sangrado. El chiste es que al otro día hay que hacer un control, la biometría de control, para saber cómo es y tomar la decisión. Hace falta transfundir más, depende de la condición del paciente. Las plaquetas se mantienen en constante movimiento. Entonces, y se debe mantener a una temperatura promedio de 24 grados. Cuando ustedes van a transfundir a su paciente, van a el momento que se van a transfundir. Si se las llevan y las dejan ahí, se olvida y ahí las dejan en el control de enfermería y hay 3 horas después las transfunden, pues ya no le toman nada porque esas plaquetas no sirven. ¿Por qué no sirven? Se debe mantener en constante movimiento. Obviamente, cuando se están transfundiendo, pues no se están moviendo, ¿verdad? Pero las plaquetas se transfunden una tras otra. El volumen que es de promedio 80 litros o pueden tener menos. 5 por 8, ¿cuántos mililitros están transfundiendo? Creo que su paciente que no se vayan a exceder en volumen. Si ustedes exceden en volumen, se puede condicionar un edema pulmonar, por ejemplo. Entonces, o cuando evalúan el control de ingresos y egresos, tienen un control positivo, se le está quedando líquido al paciente y eso desde luego que no se... ¿Por qué? Porque el corazón tiene que batallar contra ese aumento de... Si además de suerte su paciente tuviera insuficiencia renal, pues tiene que batallar con un exceso de volumen. Entonces, se transfunde una tras otra, pero tienen que considerar la condición del paciente que otra patología tuviera. Por eso, antes oficial mexicana dice, y la guía clínica dice que se transfunde cuando el paciente no se encuentra otra opción de tratamiento que no sea la transfusión.
y además deben considerar pacientes sus comorbilidades aparte de la patología de base y como siempre, si se puede, la causa por la cual tiene anemia y que por eso le quieren transfundir concentrado eritrocitario, le quieren transfundir plasma congelado, por qué las plaquetas están bajas y por eso le quieren transfundir concentrado eritrocitario. Hay que investigar antes. Luego, antes de esto, tenemos el otro que se llama crioprecipitado. Los crioprecipitados contienen fenógenos nada más. Tienen un volumen todavía más pequeño, en promedio 10 mililitros. La dosis es la misma, 3 a 20 mililitros. En los adultos, el crioprecipitado es igual que el plasma, un crioprecipitado por cada 10 kilogramos de peso.